La habitación del hotel se hundía en el crepúsculo. Yo estaba sentada en la cama, observando cómo el atardecer se disolvía más allá de los ventanales panorámicos. Londres seguía con su vida tras el cristal. Coches, luces, peatones cansados que se apresuraban a casa. Mario estaba de pie junto al minibar, sirviéndose un whisky. Sus movimientos eran mecánicos, su mirada vacía. Acabábamos de regresar de una cena en honor a nuestro 10º aniversario y, aunque todo debía haber sido perfecto, un restaurante caro, un vino impecable, jazz en vivo, solo sentía vacío. ¿En qué piensas? Preguntó sin girarse hacia mí. Dejé el teléfono en la mesilla. Un mensaje de mi amiga quedó sin leer. Pienso que hemos aprendido a decir las palabras correctas, pero hace mucho que dejamos de escucharnos. Él dio un sorbo y sonrió. Ligero, pero sin verdadera calidez. Estamos bien, Ellie. Es solo una etapa difícil. ¿10 años son una etapa? No quería discutir. El cansancio era más profundo que la irritación. Mario se dejó caer en un sillón frente a mí, recostándose con aparente tranquilidad. Siempre supo ocultar sus emociones, mientras que las mías brotaban como un mar inquieto. Escucha. Se inclinó hacia adelante, dejando su vaso sobre la mesa. No arruinemos este fin de semana. Estamos cansados, ambos estamos ocupados. Pero eso no significa que todo esté perdido. Asentí, aunque en el fondo de mi alma sabía que algo ya se había perdido. Una hora después, yacía en la oscuridad escuchando la respiración pausada de Mario mientras dormía. Pero el sueño no venía a mí. Me levanté, me puse una bata de seda y salí al balcón. La noche era fría. Encendí un cigarrillo, aunque llevaba años sin fumar. Algo estaba cambiando. Lo sentía en mi interior, de manera aguda e inevitable. A la mañana siguiente, desperté antes que Mario, me vestí en silencio y salí del hotel. Necesitaba aire, espacio. Necesitaba no pensar. Londres solía a lluvia, las calles aún no estaban abarrotadas, y caminaba despacio, observando los escaparates, hasta que la vi. Una pequeña librería con estanterías de madera, una luz cálida en su interior y el aroma sutil a café que flotaba desde lo profundo del local. El sonido de una campanilla anunció mi llegada. Me permití relajarme, rozando los lomos de los libros con los dedos. En algún rincón, alguien pasaba las páginas, y aquel sonido tenía algo extrañamente reconfortante. Una elección excelente, dijo de repente una voz masculina. Levanté la mirada. Estaba frente a mí, sosteniendo en sus manos un libro delgado de Borges. ¿Lees a Borges? Preguntó con una ligera curiosidad en los ojos. Lo leo, pero prefiero a Vargas Llosa. Al menos él deja la ilusión de que al final habrá alguna lógica. Sonrió. Sutilmente, pero con sinceridad. ¿Y si el caos es la lógica? Me detuve un segundo antes de responder. Eso significaría que vivimos bajo reglas que no comprendemos. Él inclinó la cabeza como si estuviera de acuerdo. ¿Vienes aquí a menudo? Es mi primera vez. Entonces tienes suerte. Este lugar sobrevive gracias a entusiastas. Y si amas los libros, te encantará. Su voz era profunda, serena, con un leve matiz ronco. ¿Trabajas aquí? Number, pero alguna vez quise abrir algo parecido. ¿Qué te lo impidió? Entrecerró los ojos, observándome como si estuviera decidiendo si debía responder o no. La vida. Siempre tiene otros planes. Asentí. Por cierto, extendió la mano. Me llamo Alejandro. Sus dedos eran cálidos, firmes. Ellie, respondí, sin saber por qué aquel momento parecía más importante de lo que debía ser. Conversamos un rato más. Sobre libros, sobre ciudades, sobre lo extrañas que son las coincidencias en la vida. ¿Y qué estás buscando? Preguntó cuando hojeaba un libro de Ernest Hemingway. Algo que me explique qué hago aquí. Tal vez no necesitas un libro, sino una conversación. Sonreí. ¿Siempre encuentras un tema de charla tan fácilmente? Solo con quienes realmente escuchan. Miré el reloj y supe que debía irme. Creo que volveré aquí. Eso espero. Su voz permaneció conmigo incluso cuando salí de la librería. En el cruce, antes de doblar hacia el hotel, saqué mi teléfono. Un mensaje de Mario. ¿Dónde estás? No respondí de inmediato.
En cambio, mis dedos abrieron la aplicación de notas. ¿Y si el caos es la lógica? No sabía por qué aquellas palabras no me dejaban en paz, pero fueron el inicio del cambio. Mario pasó todo el día siguiente en videollamadas. Regresamos a la habitación, y él se sumergió de inmediato en sus asuntos de trabajo. Yo no tenía fuerzas para esperar a que recordara que estábamos celebrando nuestro aniversario. Salí a la calle y caminé sin rumbo por las avenidas de Londres hasta que me di cuenta de que quería una copa de vino. Algún lugar sin palabras innecesarias, sin la luz fría de la habitación del hotel, sin la sensación de que todo lo que hacía carecía de sentido. Encontré lo que buscaba en un pequeño restaurante, en el segundo piso, junto a una ventana. Pedí una copa de vino blanco. A los pocos minutos se unió a mí Isabel, una vieja amiga que tenía el talento de hablar de tal manera que o bien lo olvidabas todo o empezabas a hacerte preguntas incómodas. ¿Y bien? ¿Cómo va el aniversario?, preguntó, sonriendo mientras giraba su copa de vino tinto entre los dedos. Mario está trabajando. Como siempre, me encogí de hombros. Es curioso, es como si fuéramos protagonistas de una película que terminó hace tiempo, pero seguimos sentados en la sala esperando los créditos. ¿Y crees que deberías simplemente levantarte e irte? Me quedé pensativa. Creo que no sé si quiero salir. Isabel bebió un sorbo en silencio. Necesitas un poco de aire fresco. ¿Y esto qué es? Esto es una costumbre, no aire fresco, Eli. No tuve tiempo de responder porque, en ese momento, Isabel de repente hizo un gesto a alguien detrás de mí. Por cierto, quiero presentarte a mi hijo. Parpadeé. ¿A quién? A mi hijo Alejandro. Me giré lentamente. Ahí estaba él, sosteniendo una copa de whisky en la mano. Chaqueta oscura, una sonrisa relajada, la misma mirada serena. Señora, inclinó levemente la cabeza. Un placer volver a verla. Mis dedos se apretaron con más fuerza alrededor de mi copa. ¡Qué coincidencia! Tomó un sorbo y me miró directamente a los ojos. Tal vez, o tal vez solo tengo la costumbre de aparecer en los lugares adecuados. Su mirada era demasiado profunda. Isabel nos observó, primero a mí, luego a él. ¿Se conocen? Exhalé lentamente. Nos cruzamos en una librería. Oh, ¿en serio? Levantó una ceja. Bueno, entonces tendrán mucho de qué hablar. Ya tuvimos una conversación interesante, dijo Alejandro con calma, y sentí que algo se tensaba dentro de mí. ¿Sobre qué?, preguntó Isabel con curiosidad. Él volvió a sostener mi mirada. Sobre el caos y la lógica. Bebí un largo sorbo de vino. Eso suena demasiado filosófico para un encuentro casual en una librería, se rió Isabel, lanzándome una mirada rápida. En la vida pocas cosas son realmente casuales, respondió él. Tienes que relajarte, dijo Isabel, tirando de mi mano. Estoy relajada. No, estás tensa como una cuerda. Vamos. No tuve oportunidad de resistirme. Siempre fue así. Cuando Isabel decidía algo, no había escapatoria. Apenas salimos del restaurante, anunció que unos amigos suyos organizaban una fiesta en un club privado. Y así fue como terminé apoyada en la barra de un bar, sosteniendo una copa de martini, observando a la gente moverse con una facilidad que los hacía parecer dueños del mundo. No pienses tanto, Ellie, susurró Isabel antes de desaparecer entre la multitud. Bebí un sorbo y suspiré. ¿Bailas? No reaccioné de inmediato. La voz era grave, un poco ronca, y supe a quién pertenecía incluso antes de girarme. Alejandro estaba de pie junto a mí. No me tocó, no me forzó, solo esperó. Hace mucho que no lo hago, dije dejando la copa en la barra. Entonces es momento de recordarlo. Esbocé una leve sonrisa. ¿Siempre insistes en que la gente haga lo que quieres? Solo cuando sé que lo necesitan. Respiré hondo, asentí y le tendí la mano. La pista de baile estaba llena, pero no veía a nadie más cuando me guió hacia el centro. Sus movimientos eran precisos, seguros. No me di cuenta al principio, pero no era un baile cualquiera. ¿Tango?, pregunté. Flamenco. Con un giro brusco me hizo dar la vuelta. Casi pierdo el equilibrio, pero sus manos me sujetaron con firmeza. Voy a caer. Te atraparé.
Su voz hizo que contuviera el aliento. La música se hizo más fuerte, los movimientos más rápidos, más marcados. Había algo peligroso en cada paso, en la manera en que sus ojos nunca se apartaban de los míos. ¿Siempre bailas así? ¿Solo con quienes pueden seguir el ritmo? ¿Y encuentras a muchas? Sonrió. No tantas como me gustaría. No supe cómo terminó el baile, pero cuando la música cesó y nos encontramos demasiado cerca el uno del otro, su voz sonó baja, pero clara. Esto no es la primera vez, ¿verdad? Y ya no supe si hablábamos del baile. Ese momento era peligroso. Di un paso atrás. Gracias por la lección. Él asintió, retrocediendo también. Esto no fue una lección, pero pronto lo será. Después de aquella noche, intenté olvidar ese baile. Intenté borrar de mi mente su mirada, la sensación de sus manos en mi cintura, esa punzada de adrenalina cuando casi caí, pero él me sostuvo. Pero algunas cosas no desaparecen tan fácilmente. Mario hablaba sobre sus reuniones mientras yo me sentaba frente a él, escuchando solo la mitad de sus palabras. Cuando se levantó para servirse otro café, saqué mi teléfono. Un mensaje nuevo. Vente conmigo, hoy, sin explicaciones, Alejandro. Sentí una opresión en el pecho. Debía borrar el mensaje, pero no lo hice. 2 horas después, estaba sentada en un todoterreno negro que se alejaba de la ciudad. Viajábamos en silencio. Londres quedó atrás, las carreteras se estrecharon y el aire se hizo más limpio. ¿Por qué haces esto? Pregunté sin mirarlo. Tú ya sabes por qué. Es una locura. Tal vez. Pero estás aquí. Cerré los ojos. Con cada kilómetro sentía cómo algo se apretaba dentro de mí. Cuando se detuvo en la cima de una colina, el paisaje se abrió ante nosotros. El mar en la distancia, nubes bajas rozando la tierra. Salí del coche, respirando el aire frío. ¿Qué quieres, Alejandro? Se acercó lentamente. Quiero que seas honesta contigo misma. ¿Y qué ganaría con eso? Respuestas. Reí con amargura. Numbers solo traería caos. Él tocó mi mano, un gesto suave pero increíblemente firme. No me aparté. ¿Y si el caos es la respuesta? Mis labios quedaron a pocos centímetros de los suyos. Sabía que si me inclinaba un poco más, cruzaría un límite. Cerré los ojos. Di un paso adelante. Regresé al hotel cuando el sol ya se estaba poniendo. En la habitación flotaba el aroma del café recién hecho. Mario estaba sentado en la mesa, escribiendo algo en su laptop. ¿Dónde estabas? Preguntó sin levantar la mirada. Me quité el abrigo lentamente y lo colgué sobre el respaldo de la silla. Paseando. ¿Sola? No respondí de inmediato. ¿Y si no? Finalmente levantó la vista del ordenador. Sus ojos eran tranquilos, pero en ellos pasó una sombra de sospecha. ¿Alguien que conozcamos? Me senté frente a él, jugueteando con el tenedor, perforando mecánicamente un trozo de pescado en mi plato. Quizás. Mario suspiró y presionó algo en su teclado. La pantalla se apagó. Eli, ¿hay algo que quieras decirme? Le sostuve la mirada. ¿Y si lo hay? Bebió un sorbo de vino, con calma, de manera medida. Dilo. Pasé los dedos por el borde del plato. ¿Estamos bien, Mario? Se tensó levemente, como si mi pregunta fuera un error en el guión. ¿A qué viene eso? Es una pregunta simple. ¿Estamos bien? Me observó con más atención. Estamos juntos. Tenemos una vida en común. Trabajo, planes, todo es estable. ¿Estable es una respuesta? Se masajeó las sienes con los dedos, visiblemente irritado. No entiendo a dónde quieres llegar. A nada. Dejé el tenedor sobre la mesa. Solo estoy pensando en cómo llegamos a este punto. ¿Qué punto? Miré por la ventana, donde las luces de Londres titilaban en la distancia. El punto en el que dos personas pueden sentarse frente a frente y no escuchar ni una sola palabra del otro. ¿No respondió? Quizás porque no tenía nada que decir. Y yo ya no estaba escuchando. Estaba sentada en la cama, con las piernas recogidas bajo mi cuerpo, mirando el teléfono como si fuera algo más que un simple dispositivo. La habitación estaba en silencio. Afuera, Londres respiraba con su luz nocturna y los sonidos distantes de la ciudad.
pero todo aquello parecía lejano, irrelevante. Mario se había dormido apenas terminó sus llamadas. Su respiración era tranquila y rítmica, como un recordatorio constante de que todo aún podía volver a su cauce habitual. Abrí el chat. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Sabía lo que debía escribir. Sabía que era lo correcto. No podemos seguir con esto. El mensaje se envió. Sentí una extraña mezcla de alivio y un peso indescriptible en el pecho. Tal vez ahora él lo leería y aceptaría la decisión. Tal vez todo acabaría de la manera en que debía. Pero pasó un minuto. Luego otro. El teléfono vibró en mi mano. Lo sé, pero tú ya has tomado una decisión. Apreté el dispositivo con más fuerza. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado. No hubo preguntas. No hubo intentos de convencerme o de cambiar mi mente. Solo una afirmación. Tú ya has tomado una decisión. Pero, ¿era cierto? Quise convencerme de que se equivocaba, de que aún podía dar marcha atrás, regresar a lo que había sido. Pero si eso fuera verdad, ¿habría enviado el mensaje? Miré a Mario. Su rostro dormido era tranquilo, sin preocupaciones. No tenía idea de nada. Podía simplemente apagar el teléfono, dejarlo en la mesilla y dormir como si nada hubiera sucedido. Pero sabía que no dormiría, porque la elección ya estaba hecha, aunque todavía no lo hubiera dicho en voz alta. La llovizna caía en gotas finas, casi imperceptibles, pero lo suficiente para oscurecer el pavimento y hacer que el aire se sintiera denso y húmedo. Caminaba despacio, sin prisa, como si aún tuviera tiempo de cambiar de opinión, de dar marcha atrás, de deshacer lo que estaba a punto de hacer. Pero en el fondo sabía que ese tiempo ya se había agotado. Alejandro estaba sentado en un banco de madera, bajo un farol viejo que arrojaba sobre él una luz tenue y amarillenta. No miraba en mi dirección, pero sabía que me sentía allí. Su postura era relajada. Sus dedos jugaban distraídamente con un encendedor. No necesitaba girarse. Sabía que vendría. Me detuve a unos pocos pasos. Una parte de mí quería que él levantara la cabeza primero, que me mirara, que dijera algo que resolviera este nudo, que hiciera que la elección fuera obvia. Pero él no dijo nada. Me senté a su lado. El banco estaba frío, y la distancia entre nosotros se sentía a la vez demasiado cercana e inalcanzable. Pensé que no volvería a verte, dije, intentando que mi voz sonara firme. Pero viniste. Su tono era el mismo de siempre, tranquilo, profundo, con esa leve aspereza que lo hacía inconfundible. No supe si me estaba reprochando mi presencia o si solo estaba constatando un hecho. ¿Me esperabas? Se tomó un momento antes de responder. Sabía que no podrías no venir. Mis dedos se cerraron con fuerza en el borde de mi abrigo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Finalmente, levantó la mirada y me sostuvo la vista. Porque te conozco, Ellie. Incluso si tú aún no te entiendes a ti misma. Quise negarlo, decirle que estaba equivocado, que no sabía nada de mí. Pero mentiría si dijera que sus palabras no me habían atravesado. Esto está mal, susurré. ¿Por qué? No lo preguntó con rabia, ni con reproche. Solo quería saber la respuesta. Porque destruirá todo. ¿Estás segura de que aún queda algo por destruir? Cerré los ojos. No es tan sencillo. Siempre es sencillo, dijo, y supe que no lo decía para convencerme. Lo decía porque era verdad. Lo miré, largo rato, como si intentara memorizar cada detalle, cada rasgo de su rostro, cada sombra en su mirada. ¿Sabes qué es lo peor? Pregunté. Dímelo. Respiré hondo, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en pedazos irreparables. Por primera vez, me siento viva, y no puedo perdonármelo. Sus dedos se cerraron apenas perceptiblemente sobre los míos, pero ese pequeño contacto fue suficiente para que una corriente invisible, potente y aterradora, pasara entre nosotros. Hay cosas que no se pueden olvidar, susurró. Mis manos temblaban. Me levanté lentamente. Cada paso que daba se sentía pesado, como si algo invisible intentara retenerme. Adiós, Alejandro. Él no me detuvo. No intentó retenerme, solo me miró alejarme. Regresé al hotel más tarde de lo que había planeado, pero la hora exacta ya no importaba.
Los minutos, las horas, la estructura misma de la noche parecían haber perdido su forma, convirtiéndose en algo denso, algo en lo que podía quedar atrapada si hacía el movimiento equivocado. La habitación me recibió con silencio, apenas interrumpido por el murmullo lejano de la ciudad tras las ventanas. Cerré la puerta y me quité el abrigo con lentitud, sintiendo cómo el frío de la calle se disipaba poco a poco de mi piel. Mario dormía, acostado de lado. Su respiración era uniforme, tranquila. Me acerqué y lo observé en la penumbra. En la oscuridad, me parecía casi un desconocido, como si estuviera espiando la vida de alguien que ya no tenía nada que ver conmigo. ¿Cuándo apareció este vacío entre nosotros? ¿Cuándo dejamos de ser lo que éramos? Me senté en el borde de la cama y tomé el teléfono. Mis dedos se deslizaron hasta el chat. Alejandro. Un nombre que ahora pesaba demasiado. Miré la pantalla, tratando de organizar mis pensamientos, buscando las palabras adecuadas, pero ninguna parecía la correcta. Empecé a escribir. Las primeras frases eran torpes, confusas, como mis pensamientos. No sé qué es lo correcto. No sé cuál es la mejor opción, pero sí sé que no puedo seguir viviendo en una mentira. Leí el mensaje varias veces, sintiendo cómo la duda volvía a arrastrarse dentro de mí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que todo había terminado? ¿Que algo estaba comenzando? Borré el mensaje y volví a empezar. Esta vez, más simple, más honesto. Ya no puedo esconderme de la verdad. Mis dedos se detuvieron sobre el botón de enviar. Inhalé. Exhalé. Algo dentro de mí gritaba que este era el momento en el que todo cambiaría. Pero antes de que pudiera presionar el botón, el teléfono vibró en mi mano. Me sobresalté, como si me hubieran descubierto en algo prohibido. Un mensaje. De él. Tú sabes lo que quieres. Me quedé mirando esas palabras, buscando algo más en ellas, algo que no estaba escrito. No preguntaba, no exigía, no intentaba persuadirme, solo decía lo que yo no quería admitir. Deslicé el dedo por la pantalla, bajé hasta el chat y presioné eliminar conversación. El teléfono quedó en mi mano, frío, inerte. Ya no significaba nada. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré las luces de Londres, parpadeando en la distancia. La elección ya estaba hecha. La mañana llegó lentamente, como si dudara en interrumpir el silencio de la noche. La luz filtrándose a través de las pesadas cortinas difuminaba los contornos de los muebles en la habitación. Esta vez la sentí diferente. El aire estaba fresco y los sonidos de Londres eran apagados, como si la ciudad me concediera un último instante de quietud antes de enfrentar lo inevitable. Permanecí acostada, mirando el techo, permitiéndome algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Simplemente estar, sin pensamientos, sin decisiones, sin la necesidad de interpretar ningún papel. La cama a mi lado estaba vacía. Giré la cabeza y vi que la manta del lado de Mario estaba retirada desde hacía horas. Su teléfono ya no estaba en la mesilla. Una parte de mí pensó que tal vez se había ido durante la noche. Otra parte no estaba segura de si eso significaba algo. Me senté despacio, sintiendo cómo mi cuerpo volvía poco a poco a la realidad. El teléfono estaba sobre la mesa. Pasé la yema de los dedos por la pantalla negra, pero no lo desbloqueé. No revisé los mensajes. No busqué su nombre. Si había algo de Alejandro allí, ya no importaba. Respiré hondo, me puse de pie y caminé hasta la ventana. Corrí las cortinas. Londres seguía ahí, indiferente. Los coches avanzaban por las calles. La gente se apresuraba en las aceras. Alguien bebía café en una esquina, y en la distancia, las nubes bajas envolvían la ciudad. Cerré los ojos. Imaginé otro lugar. Barcelona, Florencia, Madrid. Ciudades a las que siempre había querido ir, pero donde nunca había estado, porque siempre había algo más importante. No sabía a dónde iría después. No tenía un plan. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me aterraba. Me dirigí al baño y abrí el grifo. Me incliné sobre el lavabo y dejé que el agua fría recorriera mi piel. Cuando levanté la cabeza, vi mi reflejo en el espejo. El frío ya no estaba allí. En su lugar, vi a una mujer que había tomado una decisión. Había cambiado. No porque hubiera conocido a otra persona. Ni siquiera porque, después de tanto tiempo, me había permitido sentir algo real. Sino porque ya no podía seguir huyendo. De mí misma. De la vida.
de quien realmente era. La puerta del baño se entreabrió, y vi a Mario reflejado en el espejo. Estaba en el umbral, vestido, listo para un nuevo día. Me miró por unos segundos, más de lo habitual. Desayunemos juntos, dije, sosteniéndole la mirada. Dudó un instante, como si no esperara eso, pero luego asintió. De acuerdo. Su voz sonaba tranquila, pero algo en ella había cambiado. Él sabía. Aún no lo había dicho en voz alta, pero ya lo había entendido. Volví a mirarme en el espejo. Observé mis propios ojos, y por primera vez en mucho tiempo reconocí a la mujer que veía. Esta historia estaba llegando a su fin, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. El desayuno fue silencioso, pero esta vez el silencio era distinto. No la ausencia incómoda de palabras entre dos personas que ya no tienen nada que decirse, sino el vacío que precede a una conversación importante, a palabras que cambiarán todo. Mario y yo estábamos sentados en el restaurante del hotel, junto a una ventana con vista al Londres matutino. Los camareros se movían con rapidez entre las mesas. En el aire flotaba el aroma del café y los croissants recién horneados, junto con esa sensación de agotamiento que llevan consigo las grandes ciudades. Mario parecía el mismo de siempre, pulcro, compuesto, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, removiendo el café de manera automática. Pero sin que ninguno de los dos lo dijera, sabíamos que algo se había roto. Lo observé en silencio. Hubo un tiempo en que él lo era todo para mí. Admiraba su calma, su seguridad, su capacidad para controlar cualquier situación. Pero esta mañana entendí que ya no quería vivir en situaciones controladas. Ya no quería solo estabilidad. Quería algo real. Levantó la vista al sentir mi mirada y por un instante vaciló, como si intentara descifrar lo que estaba pasando por mi cabeza. ¿Qué? Preguntó, dejando la taza a un lado. Solo te observo, respondí con una leve sonrisa. Se recostó en la silla, entrelazando las manos sobre la mesa. Tienes otra mirada. Me sorprendió que lo notara. Tal vez. ¿Quieres decirme algo? Sabía que este era el momento. Antes habría retrocedido. Habría dicho, no, todo está bien. Habría seguido viviendo de la misma manera. Pero ya no era aquella persona. Lo miré fijamente y, con calma, respondí. Ambos sabemos que todo ha cambiado. Mario presionó los labios, inclinando levemente la cabeza, procesando mis palabras antes de responder. ¿Quieres irte? Podría haber dicho, no lo sé. Podría haber dicho, dame tiempo. Podría haber aplazado esta decisión unos meses, unos años más. Pero ya no quería mentirme. Quiero encontrarme a mí misma. No era un sí, pero tampoco era un no. Él lo entendió. Por un momento, sus ojos se oscurecieron. Luego asintió, aceptándolo. Bien, murmuró. No dijo más. Y eso fue suficiente. Terminamos el café en silencio. Después, regresamos a la habitación, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sabía que esta conversación era solo el principio, que habría más palabras, más preguntas, más decisiones por tomar, pero lo más importante ya había ocurrido. A la mañana siguiente, dejé Londres, sin despedidas, sin explicaciones. No me fui con Alejandro, no corrí tras una nueva pasión, ni intenté llenar un vacío con alguien más. Me fui a buscarme a mí misma. No porque necesitara a alguien, sino porque, por primera vez en mi vida, estaba lista para encontrarme. El avión ascendió y miré por última vez la ciudad bajo mis pies. Las calles de Londres se entrelazaban en un laberinto de luces que poco a poco se desdibujaba entre las nubes. No sentí nostalgia. No hubo miedo. No hubo dudas. Solo paz. No sabía qué me esperaba al otro lado. No tenía un plan detallado, ni expectativas, ni certezas. Pero esto no era una huida. No era un intento de llenar un vacío con alguien nuevo o de aferrarme a una emoción pasajera. Era algo más grande. Era la decisión de vivir. El avión alcanzó la altitud de crucero y cerré los ojos, permitiéndome absorber el momento. Ya no era la misma mujer que llegó a Londres días atrás. Aquella mujer vivía siguiendo reglas que ella misma se había impuesto. Creía que la estabilidad era amor, que la rutina era felicidad, que el silencio entre dos personas era normal, siempre y cuando no hubiera dolor. Ya no creía en eso. Los cambios no ocurrieron por Alejandro.
Él solo fue un reflejo de algo que llevaba tiempo gestándose en mi interior. Sus palabras solo me ayudaron a escucharme a mí misma. Por eso no le escribí antes de partir. No le dije que me iba. No le expliqué que la elección nunca fue entre él y Mario. Era entre una vida en la que solo existía y una en la que realmente sentía. Abrí los ojos y tomé el teléfono. Unos pocos mensajes de Mario. No había preguntas. No había súplicas. Solo un mensaje breve, conciso. Lo entiendo. Esa era nuestra manera de despedirnos. Respiré hondo y miré la pantalla en blanco. ¿Cuántos años había pasado buscando comprensión en los demás? Cuando en realidad solo necesitaba una cosa: entenderme a mí misma. El murmullo del avión me envolvía. A mi alrededor, la gente hablaba de sus planes, hojeaba revistas, dormía. Yo simplemente miré por la ventana, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el lugar correcto. La historia que había estado escribiendo toda mi vida había terminado. Pero por primera vez, no temía comenzar una nueva.